Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar de una enfermedad que es muy parecida a la infección por hongos en la piel. Les hablaré acerca del granuloma anular. Esta es una enfermedad que se puede autolimitar y que puede afectar tanto a niños como a adultos. El granuloma anular localizado se va a expresar en la piel por la presencia de una placa eritematosa, es decir, rojiza, o del color de la piel, pero sin la formación de escamas. Este tipo de granuloma anular es el más común. También va a existir una forma generalizada del granuloma anular, y cuando se da esto, va a aparecer en la piel la presencia de pápulas y placas en el tronco y extremidades. Esto suele afectar a un 15% de personas que tienen granuloma anular. Se desconoce qué es lo que causa esta enfermedad, pero se ha podido identificar diversos factores desencadenantes. Entre ellas tenemos la exposición a los fármacos, la presencia de infecciones virales, cicatrices formadas por la infección de la varicela zoster, traumatismos, picaduras de insectos, pruebas cutáneas de tuberculina, vacunas, la exposición al sol y la inmunoterapia subcutánea que se realiza en los cuadros de alergia. No se sabe con certeza si hay un factor hereditario para poder tener esta enfermedad. Esta enfermedad se puede manifestar de diferentes formas, por lo cual les voy a hablar de la clasificación de la misma según los síntomas y signos que van a presentar. El granuloma anular localizado se va a manifestar por la presencia de una placa anular arciforme, la cual puede tener una coloración rojiza o parecida a la piel y no va a causar síntomas. Van a presentar estas placas un borde firme con la presencia de aclaramiento en la parte central de las lesiones. Se podría visualizar la presencia de pápulas pequeñas de 1 a 2 milímetros de diámetro en la periferia de las lesiones principales, pero estas no han desarrollado un borde. Y en algunas ocasiones también estas pápulas podrían ubicarse a nivel central de las lesiones. En aquellas personas que tengan la tez más oscura, estas lesiones pueden manifestarse como una hipopigmentación o hiperpigmentación. Estas lesiones suelen ir creciendo lentamente de forma progresiva, siguiendo un patrón centrífugo. La mayoría de lesiones van a tener un tamaño menor de 5 centímetros de diámetro, y en algunas ocasiones también podría manifestarse solo con la presencia de pápulas, sin la formación de la placa anular característica de esta enfermedad. En el granuloma anular sistémico vamos a evidenciar que se van a presentar placas eritematosas o pápulas que pueden tener el color de la piel o ser rojizas, las cuales van a variar de tamaño desde unos milímetros a unos pocos centímetros. Las placas anulares van a comprometer hasta 2/3 de todas las personas con granuloma anular generalizado. También va a existir la presencia del granuloma anular subcutáneo, el cual se va a caracterizar por la presencia de nódulos dérmicos o subcutáneos profundos, únicos o múltiples, a nivel del cuero cabelludo o de las extremidades. Estos nódulos son el sello distintivo de este tipo de granuloma anular. Generalmente la piel que recubre a estos nódulos van a tener una apariencia normal. Estos granulomas no van a pasar de 4 centímetros de tamaño y van a evidenciarse con mayor frecuencia a nivel de la parte anterior de las piernas, las manos, la cabeza y a nivel de las nalgas en niños. En esta imagen evidenciamos la presencia de una placa de un granuloma anular, la cual se caracteriza por su coloración rojiza en los bordes, con la ausencia de escamas en la misma. En esta imagen observamos el pie de un niño con granuloma anular, en la cual se evidencia la presencia de la placa anular sin la presencia de escamas. Este paciente de 42 años con granuloma anular diseminado presentó 200 lesiones anulares que varían entre 5 y 25 milímetros de diámetro, a nivel de los brazos, piernas y tronco. Existen otros dos tipos más de granuloma anular, y si deseas que te explique los mismos, pues deja en tu comentario tu pregunta y tu interés por saber si hay más tipos de granuloma. Con respecto al diagnóstico, será muy importante la evaluación del paciente y evaluar la presencia de los signos que va a presentar en su cuerpo. Por ejemplo, esta enfermedad podría ocasionar alopecia localizada en el cuero cabelludo, siendo de esta forma fácilmente su diagnóstico al ver este signo. También la presencia de placas
que no causan ninguna molestia, que pueden tener el color de la piel o ser rojizas, que generalmente son pues unas placas anulares. Además, algunas veces pueden tener también un borde arqueado y alrededor de las mismas las presencias de las pápulas, la presencia de un aclaramiento central de las lesiones y la ausencia de la formación de escamas. En el caso de que se quiera descartar que se trate de una enfermedad por hongos, se podría hacer una prueba de KOH a través de un raspado y de esta forma se podría descartar el mismo, inclinándonos más por el diagnóstico de un granuloma anular. En el caso de que el diagnóstico esté en duda, será muy importante practicar una biopsia de piel para tener un diagnóstico certero. Si te va gustando este video hasta esta parte, no te olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. A continuación les hablaré del tratamiento. Se podría dar el manejo con corticoides a través de la administración subcutánea de las mismas. Se van a utilizar los corticoides y estos se van a tener que inyectar a nivel de las lesiones para poder sanar las mismas. En este caso se podría utilizar la triamcinolona en concentraciones que pueden ir de 2.5 a 10 miligramos por mililitro. En el caso de que el paciente le tenga miedo a las agujas o presente algún tipo de miedo, se podría utilizar también las cremas. En este caso, para esta enfermedad se utilizaría un corticoide de alta potencia como la betametasona o el clobetasol al 0.05%. La misma se aplicará una vez al día con un vendaje oclusivo, o si no se puede disponer del vendaje oclusivo, se podría utilizar 2 veces al día. Este tratamiento se va a utilizar como mínimo entre 2 a 4 semanas. Después de las 4 semanas ya se podría evaluar la eficacia del mismo. Es muy importante saber los efectos secundarios de los corticoides de alta potencia. Por ejemplo, la presencia de telangiectasias, la presencia de atrofia cutánea, la presencia de estrías y o la hipopigmentación. También se podría utilizar inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus y el pimecrolimus. Estos se van a utilizar cuando ya los corticoides se han utilizado por mucho tiempo o cuando las zonas a tratar son zonas donde la piel es muy delgada y podría afectarse más con el uso de corticoides. Por ejemplo, a nivel de las zonas de pliegue, la cara o a nivel de las cejas. También se podría utilizar la crioterapia, la fototerapia, la terapia con láser y la terapia sistémica. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda al respecto de este tema, escríbanlo en los comentarios y trataré de responderlo lo más pronto posible. Y si desean que les hable un poco más acerca del granuloma anular generalizado y cuál es su tratamiento, pues háganmelo saber en los comentarios y de esta forma haré un próximo video al respecto. Gracias por tu atención, espero que hayas aprendido mucho y los estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.